La actividad minera comprende pues, ¿no? lo que es la geología, la minería y la metalurgia. Todas esas tres áreas más o menos dependen de lo que es análisis químico, ¿no? Porque una muestra que sacan tienen que mandar a analizar químico y con eso van valorizando, van haciendo los balances metalúrgicos correspondientes en lo que es metalurgia. Entonces, a lo largo y ancho del país existen mineralizaciones de distintos tipos, minerales de cobre, plomo, zinc, oro, plata, etc. Entonces, ¿qué hace el geólogo? El geólogo, pues, ¿no? Acá tenemos en la facultad, la Escuela de Ingeniería Metalúrgica, la Ingeniería Geológica. Los geólogos, ¿qué hacen? Descubren el yacimiento, cómo se va a formar ese mineral, ¿no? Si es beta, manto, diseminado, etc. Entonces, van evaluando, mandando muestras al laboratorio. Entonces, si ese tiene reservas, tiene buenas leyes, es económicamente rentable, todo está relacionado a la parte económica, ¿es rentable o no es rentable? O sea, yo no puedo comprar pan para vender pan, ¿no? Entonces tienen que ver el margen. Si en la parte geológica hay una luz verde, ¿no? O sea, ese yacimiento ya se puede explotar, entonces entra el minero. Acá en la facultad hay una ingeniería de minas, ¿no? Entonces ellos estudian pues todo lo que es método de explotación, ventilación, y con eso empiezan a sacar el mineral del subsuelo, sino también de la superficie, si está abierta la gran minería. Entonces ellos sacan el mineral, ya sea en volquetes, carros, y envían pues a la planta concentradora. Entonces ahí empieza lo que es la metalurgia. Entonces la metalurgia extractiva, ya, entonces ahí, por ejemplo, ya entramos ya a lo que es la metalurgia extractiva, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una rama que está para extraer metales, porque el mineral está un conglomerado, ¿no? O sea, hay piedras, hay arenas, hay cuarzo, hay parte valiosa y no valiosa. Entonces, en lo que es metalurgia extractiva se extrae pues, todo lo que es metal en la parte valiosa. Para eso utilizamos pues, procesos físicos, químicos y técnicos, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando a medida cómo vamos avanzando. Pasa. Ya, entonces ahí por ejemplo podemos ver, ¿no? La importancia de lo que es la metalurgia extractiva en el país, ¿no? O sea, nosotros como países mineros es el mayor recurso que tiene el país, justamente es por la minería. Entonces hay distintos tipos de minerales, ¿no? A lo largo y ancho del país. Entonces la metalurgia extractiva, ¿qué comprende? Uno es preparación y tratamiento de minerales. Vamos a ir explicando. O sea, primeramente se prepara el mineral. Después, una vez que el mineral está preparado, pasa a lo que es la concentración del mineral, o sea, para concentrar la parte valiosa. Después pasa a lo que es la fundición, si es por un lado a la lixiviación, y también a lo que es a la parte final de lo que es la refinación. La refinación, una vez que esté fundido. Entonces en la refinación ya sale el metal como corresponde. Si es un mineral de plomo, por ejemplo, la parte valiosa es la galena, entonces ya de la fundición ya sale el plomo como elemento. Si es plata, sale plata como elemento, oro como elemento, y así sucesivamente el zinc, ¿no? Entonces en todas estas etapas es importante maximizar, mejorar la recuperación. O sea, el mineral, la parte valiosa entra al 100%, entonces ¿cuánto lo voy a sacar, no? O sea, si lo voy a sacar 50, 60, no va a ser económicamente rentable. Al capitalista, al inversionista, solamente puede recuperar el 60 y el 40 lo va a botar al relave, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre maximizar lo que es la recuperación. Y también paralelamente minimizar el impacto ambiental, ¿no? Entonces es importante, o sea, que el impacto que se produce en todas estas operaciones sea pues, lo mínimo, siempre cumpliendo los estándares que están internacionales que están establecidos. Pasa por... Ya, entonces entramos ya a lo que es metalurgia extractiva, a desarrollar las partes, las etapas que hemos explicado. Entonces, cuando el mineral entra a la planta, entonces hay un recipiente que nosotros la llamamos tolva de gruesos, entonces ahí echan en volquetes, carros mineros, ¿no? Ese es en la pequeña y mediana minería, pero en la gran minería no hay tolva, es una cancha
donde ahí el mineral chancado más o menos ya se va almacenando. Entonces, ahí se almacena, una vez que esté almacenado ahí el mineral, entonces ahí pues chancadora primaria, secundaria, se va reduciendo las partículas, porque el mineral que es, el minero que ha sacado el mineral tiene distintos tamaños, distintas granulometrías, hay gruesos, hay finos, ¿no? Entonces los gruesos se van reduciendo las partículas. Y en esta etapa de chancado, circuito de chancado, hay pesarata, porque hay partículas finas donde hay que ir clasificando, hay fajas transportadoras, ¿no? Entonces, en las empresas hay veces tienen chancador primaria, secundaria, terciaria. Entonces, el producto que se obtiene, entonces, prácticamente a nivel industrial es, pues, obtener un producto de chancado 3/4, 3/8, 1/4, ¿no? Y una vez obtenido eso, ya pasa a la siguiente etapa, ¿no? O sea, a lo que es la molienda. Entonces, últimamente las empresas ya están llegando a partículas muy finas, ¿no? Porque en la molienda hay veces hay mayor costo. Entonces, ¿cómo reducimos los costos? Mejorando el chancado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta operación de chancado? Ir liberando, ¿no? Porque el mineral tiene parte valiosa y parte no valiosa, entonces vamos a ir liberando, ¿no? Tanto la parte valiosa como también la parte de las gangas. Cuando hablamos de parte valiosa, si es un mineral de zinc, por ejemplo, la escalerita, parte no valiosa puede ser la pirita, puede ser el zinc, puede ser, por ejemplo, lo que es silicatos, carbonatos, ¿no? Esa es parte no valiosa. Entonces se va a ir liberando. Y después pasamos ya a lo que es la molienda. Entonces en la molienda, entonces en la molienda, por ejemplo, hay distintos tipos de molino. Hay molino de barras, molino de bolas, molino sac. En la gran minería utilizan molino sac. Entonces, en el interior del molino hay pues, de bolas, ¿no? Si es molino de bolas, si es molino de barras, hay barras, ¿no? Entonces, se da el mineral que así un producto del chancado va entrando ahí, pero ahí ya introduce lo que es el agua, forma lo que es ya la pulpa. O sea, el mineral chancado entra el mineral del agua, entonces forma como un barro. Entonces ahí se va moliendo el mineral hasta obtener un tamaño más o menos 180 micras, 200 micras, ¿no? Estamos hablando más o menos, ¿no? Ya. Entonces, en esta etapa de lo que es la molienda, prácticamente se tiene que liberar ya completamente el mineral. Cuando hablo de lo que es la liberación, tanto la parte valiosa como también la parte de las gangas o los estériles, lo que no sirve. Entonces, si es un mineral de zinc, entonces la parte valiosa es la galena, o sea, prácticamente estamos llegando a su estado molecular. O sea, es, por ejemplo, la galena que está formada por un átomo de plomo y un átomo de zinc. Entonces, en su mayor parte, ese mineral ya está ya como galena, a su estado molecular. Los geólogos dicen a su especie mineralógica, ¿no? Entonces, en esta etapa prácticamente ya está listo ya para separar, ¿no? Ya está listo para separar la parte valiosa y también la parte de lo que son las gangas o los estériles. Entonces, pasamos ya a la siguiente etapa para ya recuperar, concentrar, ¿no? La parte valiosa. Es que el mineral ya está preparado, todas estas etapas de chancado y molienda comprende pues lo que es la comminución. Porque esto ya van a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, yo lo que enseño acá es prácticamente lo que es la preparación mecánica de minerales, tanto la parte teórica como también la parte de lo que es laboratorio. El viernes creo que no, entonces ya empezamos lo que tengo los cursos. Ya, entonces pasamos ya a lo que es la concentración. Acá podemos ver, por ejemplo, molinos de bolas. Internamente hay un molino, hay un bolas, entonces entra el mineral, producto del chancado, entra el agua, hay un tiempo de residencia y sale el molino, el mineral molino como pulpa. Pero no todo al mismo tiempo se muele, porque hay partículas gruesas y finas. Entonces en la molienda, así como en el chancado se utilizan para clasificar las partículas, las arandas vibratorias, entonces acá también hay para clasificar las partículas, porque no en una sola pasada no va a moler todo. Entonces hay partículas gruesas. Entonces para eso se utilizan los clasificadores helicoidales
Cuando yo trabajaba anteriormente utilizaba también clasificados rastrillos, clasificados helicoidales. Rastrillos ya desaparecieron, ¿no? Todavía existen clasificados helicoidales. Pero últimamente mayormente se utilizan los hidrociclones o nidos de ciclones y también las arandas de alta frecuencia. Entonces esos equipos clasifican en pulpa, ¿no? Como un barro ligero, entonces en pulpa clasifican las partículas gruesas y finas. Las partículas gruesas nuevamente van al molino como remolienda para que se pueda liberar en su mayor parte. Acá pueden ver, ¿no?, un molino de barras donde los medios de molienda son barras, ¿no? Pero generalmente las barras se utilizan en la primera molienda y después ya los bolas en la segunda o en la como remolienda. Y los molinos SAC que se utilizan en la gran minería se utilizan básicamente, está directamente relacionado con el chancado, reciben mineral grueso. Pasamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos un circuito para más o menos comprender un poquito lo que es un circuito de molienda. Entonces, esta es la tolva para una pequeña o mediana minería. Esta es una tolva donde se almacena el mineral que ha sacado en la mina, donde alimentan mediante volquetes, carros mineros, sale el mineral. Entonces acá se controla la cantidad de mineral, porque ellos tienen que saber la capacidad que está entrando. Entonces acá también entra el agua, entonces acá hay bolas, se vuela el mineral, sale. Entonces, por ejemplo, acá hay, ¿no?, como una especie de trommel, entonces hay partículas gruesas y finas. Entonces acá hay un recipiente que nosotros lo llamamos sumidero o cajón, y mediante esta bomba entra una clasificación. Y este es un hidrociclón, ¿no? Este es pulpa, ¿no? O sea, más o menos estamos hablando de, estamos hablando de 30-40% de sólidos, ¿no? Entonces, esto entra en la clasificación para clasificar las partículas gruesas y finas. Las partículas gruesas se van por la parte inferior y regresan al molino, ¿no?, pero como una remolienda. Y las partículas finas que se han liberado ya pasan por la parte superior. Entonces acá prácticamente termina lo que es la molienda. Lógicamente en las plantas existe pues primera etapa, segunda etapa, ¿no? Esto de repente pasa a una remolienda y nuevamente dependiendo las empresas más o menos cuál es el tamaño adecuado para que pueda liberarse completamente el mineral, tanto la parte valiosa como también la parte de los cambios. Más o menos es un poquito lo que es bueno, todo eso van a ir aprendiendo a medida cómo van pasando los cursos, ¿no? Por eso es importante que ustedes se comprometan a estudiar a conciencia, ¿no? Porque es fundamental. Ahí está la concentración de minerales, ¿no? Entonces, una vez que el mineral ya está molido, ¿no?, ya está preparado, entra ya lo que es la concentración de minerales. Para la concentración de minerales es recuperar prácticamente la parte valiosa. Para eso se utilizan procesos físico-químicos. Entonces, dentro de los métodos, ¿qué métodos de concentración existen? Uno de ellos es, por ejemplo, la flotación, la concentración gravimétrica, la concentración magnética, electrostática, inclusive el payaqueo que hacen los pequeños mineros también es una forma de concentrar, porque el pequeño minero cuando saca el mineral de frente no lleva a la planta, sino clasifica de acuerdo al color, de acuerdo a las, ¿no?, para que pueda enviar a lo que es la planta. Ya, entonces hablemos un poquito de lo que es la flotación, ¿no? O sea, el proceso de concentración. Este proceso de flotación es el proceso de concentración más importante. Entonces yo siempre digo a mis alumnos, ¿no?, o sea, este proceso de flotación tiene que saber bien la parte teórica y también la parte de la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente este proceso de flotación se adecua mayormente a los minerales sulfurados. Y en el Perú, por ejemplo, a lo largo y ancho del país, la mayoría de los minerales que se explotan son minerales sulfurados. Por ejemplo, si hablamos de la gran minería, por ejemplo, las Bambas, Antamina, Chinalco, Antapacay, etc. Estamos hablando de gran minería. ¿Qué procesa minerales sulfurados de cobre? ¿Qué hace? Flotación. Hace la flotación, ¿no? Entonces, en la pequeña minería, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la pequeña minería, por ejemplo, Volcan, Colquisiri, ¿no?, etc. Hay varias plantas concentradas en la Sierra Central, ¿no? ¿Qué procesa? Minerales de plomo, zinc,
cobre. ¿Qué hace? Flotación. Entonces, este es importante, ¿no?, que ustedes conozcan para que se comprometan a estudiar bien la parte teórica, los fundamentos, los principios y también la parte práctica. A veces a mí me dice, ingeniero, quiero un alumno que sepa flotar, ¿no? Entonces, esa es ya cuestión práctica, ¿no? Entonces ya es comprometerse. Por eso yo estoy dando la importancia. Cuando egresan, por ejemplo, hay pues muchas empresas, ¿no? Yo he trabajado 15 años en las empresas, entonces yo estaba en lo que es estas plantas, entonces, ¿no?, conozco más o menos, ya quieren, anteriormente pues, cuando uno iba de practicante todavía te preparaban, pero ahora ya no, dicen, ¿qué sabes hacer? Puedes hacer esto. Entonces para eso es importante que se comprometan a realizar las prácticas. Entramos un poquito ya a lo que es concentración magnética. Por acá hay minerales que tienen magnetita, F3O4, entonces yo lo puedo concentrar eso como un campo magnético. Electrostática, hay minerales que son susceptibles al paso de la corriente eléctrica, entonces también puedo concentrar. También lo que es el paraqueo, como hemos explicado. Entonces, ya eso vamos a explicar un poquito de lo que es la siguiente diapositiva. Ahí está la flotación, ¿no? Entonces, el proceso, como he dicho, este es el proceso de concentración más importante, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, acá se utilizan ya reactivos químicos. Entonces, el mineral que ha sido molido, ¿no?, ya como partículas finas, como polvo, entonces entra el agua, forma lo que es la pulpa, se adicionan los reactivos adecuados, hay depresores, colectores. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, entra al sistema aire. Entonces, el aire produce las burbujas. Entonces, dentro de las burbujas se adhiere en la parte valiosa, ¿no? Por ejemplo, si es galena, se adhiere a la parte valiosa y se va a la parte superficial de la celda. Y lo que no sirve se hunde abajo. Entonces, tenemos un concentrado que va a salir en la parte superficial y el relave por la parte inferior, ¿no? Entonces, de esa manera ya estamos ya separando lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, lo que sirve en la flotación se recupera en lo que es las espumas, en la parte superficial, y lo que no sirve por la parte inferior, ¿no? Ya, entonces acá hay una serie de celdas de flotación. Por ejemplo, en las celdas también igualito, ¿no? Así como en Chancado primaria, secundaria, terciaria. Entonces, molienta, primaria, secundaria. Acá también el mineral que la primera flotación que se hace se llama Raffer. Entonces, yo siempre digo a mis alumnos, tienen que saberse de memoria qué cosa es Raffer, qué cosa es Caber y qué cosa es Cleaner. Entonces, Raffer es la primera flotación que se hace. Entonces, de ahí sale el concentrado. Entonces, ese concentrado en la primera pasada no va a ser comerciable. Yo tengo que sacar un concentrado que sea comerciable y vendible, y que la recuperación sea lo más alto posible. Entonces, como ese concentrado no va a llegar, creo, a leyes comerciales, pasa lo que es la limpieza. Celdas de limpieza o celdas cleaner, ahí se limpia, ¿no? Cuando las leyes son bajas, a veces se limpia 2, 3 veces, ¿no?, hasta que llegar a leyes comerciales. Cuando leyes comerciales, por ejemplo, plomo, estamos hablando pues de 50%, zinc 50% y cobre 25%. Yo tengo que llegar a esa calidad de concentrado para poder vender, ¿no? Porque si no, no va a poder vender, porque inclusive las empresas ya tienen un contrato. Usted, señor, me va a vender concentrado con qué, en este rango. Ya, entonces yo tengo que sacar todas las variables, se tienen que marcar en función a eso. Y su relave, de acá va a salir su relave, su concentrado pasa a las limpiezas, a cleaner, de acá va a salir su relave pasa a escape. O sea, lo que no se ha terminado de flotar en el Raffer, se termina de flotar en el escape. Algunas empresas tienen pues Raffer 1, banco de sal Raffer 1, 2, así, depende ya de las características del mineral y de las leyes. Acá también las empresas tienen escape 1, escape 2, escape 3. También, entonces, primera limpieza, segunda limpieza, cleaner 1, cleaner 2, cleaner y así. El objetivo es sacar un concentrado, ¿no?, que sea comerciable, vendible y que la recuperación sea lo más alto posible. Pasamos, hay algunos detalles. Ahí está, por ejemplo, es una celda de flotación. En una celda de flotación ubicamos lo que es el eje, entonces acá está el impulsor, difusor, entonces acá el mineral molido entrado. Estamos hablando de lo que es acá en el laboratorio, bueno, observan directamente, ¿no?, cómo es el impulsor, difusor. Cuando vas a la planta, ya no va a ser directamente. Esa es la ventaja cuando uno hace en el laboratorio. Directamente puedes palpar, directamente puedes manejar las variables, ¿no?
y en la parte superior ya se forman lo que es las espumas y en la parte inferior lo que es el relave. Entonces, por ejemplo, acá no es un circuito de flotación. Así como he visto, hay circuitos de chancado, circuitos de polienda, chancado primario, secundario, así, con sus cargas circulantes. Entonces, acá también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá entra el mineral molido, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, acá se realiza la primera flotación rápida. Entonces, acá hay varias celdas. Entonces, acá va a salir su concentrado en la espuma y su relave va a pasar al escape. Entonces, este concentrado a Raffer, que es la primera flotación, va a pasar a la limpieza. No creo que llegue a leyes comerciales. Entonces, esta es la primera limpieza. De acá sale su concentrado y su relave regresa Raffer. Este concentrado de la primera limpieza pasa a la segunda limpieza, su concentrado va a pasar a la tercera y su relave pasa a la primera. Y el relave de la tercera limpieza o cleaner pasa a la segunda y prácticamente acá recién sale el concentrado final con 3 limpiezas, ¿no? Este sería más o menos explicando así rápidamente, ¿no? Ahora, el relave del Raffer pasa a escapes, ¿no? Algunas empresas tienen 2, 3 escapes, su concentrado para regresar al Raffer, porque es relativamente baja ley, y su relave prácticamente va a ser el relave final. Ya se va a las canchas de relave. Últimamente ya las empresas ya filtran todo su relave, ¿no? Entonces, de esa manera sale el concentrado y sale el relave. Acá prácticamente no hay una recuperación del 100%, ¿no? O sea, prácticamente ya hay mínima cantidad. Si es mineral de plomo, hará pues 0.2, 0.5% de plomo, pero acá ya prácticamente el plomo está ya mínimo con 50% de calidad de concentrado. Pasamos un poquito a lo que es concentración magnética. Entonces, un mineral puede tener, por ejemplo, magnetita. Entonces, con un campo magnético yo puedo concentrarlo. De repente ese mineral tiene oro, tiene magnetita, entonces primero lo saco la magnetita. Y esta magnetita es materia prima para metalurgia no ferrosa, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, otro proceso que también se maneja en lo que es metalurgia extractiva es lo que es el proceso de lixiviación. Es disolución. Entonces, para eso se utilizan agentes lixiviantes, agentes químicos lixiviantes. O sea, la parte valiosa, pero todo tiene que estar molido. Cuando está molido, entonces la parte valiosa, si es oro, entonces se utiliza lo que es el cianuro. ¿El cianuro qué hace? Lo disuelve el oro y lo pasa a solución, ¿no? Si es el mineral de cobre, se utiliza el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, esta lixiviación se puede utilizar, se puede emplear cuando es mineral molido, o si no, también cuando el mineral chancado. Por ejemplo, ¿cómo ha surgido, por ejemplo, la Yanacocha, por ejemplo? Yanacocha, por ejemplo, la historia de Yanacocha, por ejemplo, ahí toda esa zona estaba mineralizada, como las leyes de oro es bajo, 0.5, 0.3, nadie le da importancia, hasta que un metalurgista no empezó a sacar esos trozos de mineral, era poroso, adicionó solución de cianuro. Entonces la solución de cianuro entra, ¿no? Filtra todo el bloque de mineral, lo encuentra el oro y lo disuelve, lo pasa a solución rica. Ya, entonces de esa manera ya posteriormente, a medida como van profundizando, ya va cambiando el mineral, posteriormente han ido chancando, ¿no? Lógicamente se va a obtener mayor recuperación cuando es mineral molido, pero es cuando es chancado, tu costo es bajo. Anteriormente, pues mira, Yanacocha empezó con 50, 60 dólares, creo, la onza, el costo, cuando el precio del oro en aquellos años era 500 dólares. Ya, entonces, este proceso, como repito, se puede utilizar para mineral molido y también para mineral chancado, siempre y cuando que el mineral sea poroso, ¿no? Entonces, cuando el oro ya está en solución, entonces ya hay distintos métodos, por ejemplo, lo que es Mericro, ¿no? Se adiciona a la solución zinc, lo precipita, y ya el precipitado solo es de alta ley, se funde y ya sale la barra, ¿no? De oro y plata. O también se utiliza lo que es carbón activado. El carbón, cuando el oro ya está en solución, lo absorbe, después ya se hace la desorción y después ya eso ya se adiciona en los cátodos, ánodos y ya sale ese cátodo, ya se funde para sacar la barra de oro. Pasamos.
Entonces, procesos graimétricos, ¿no? Entonces, estos procesos graimétricos todavía son antiguos. Yo creo que han utilizado todavía los incas, los españoles. Conozco algunas zonas donde ellos han trabajado. Por ejemplo, ellos ubicaban, por ejemplo, todo un cerro que estaba mineral grueso, libre. Entonces, creo que los incas tenían pues un civil bien avanzado. A la punta del cerro lo llevaban al agua y arrastraban todo el cerro. En la parte de abajo habían canaletas de piedra. Yo he ubicado dos sitios por la zona de Apurímac, ¿ya? Entonces que estos métodos se utilizan para aquellos minerales que tienen pesados, ¿no? Por ejemplo, oro, plata, tungsteno, para todos aquellos platino, ¿no? Entonces, para todos los minerales pesados. Entonces, dentro de estos procesos graimétricos tenemos procesos graimétricos convencionales. ¿Cuáles son esos métodos graimétricos convencionales? Así poco a poco, ¿no? Entonces, iniciaron con canaletas, y en la canaleta empezaron a poner frazada, yutes, todo eso, pasaban a pasar la solución molida, el mineral molido. Entonces, todo lo que no pesa era arrastrado y todo lo que pesa quedaba pues en la barra. Sacaban ese concentrado, fundían y ya sacaban la barra. Entonces, esto ha ido evolucionando, entonces empezaron a fabricarse ya. Pero esos trabajan con una gravedad porque son convencionales. Tenemos lo que es el JIP, tenemos lo que son las mesas graimétricas, tenemos los concentradores Hamler, lo que son los espirales. Entonces acá sale un concentrado y un relave. En algunos sales concentrado, medio y relave. Entonces ese es el principio de los procesos graimétricos, o sea, teniendo en cuenta la gravedad o peso específico de los minerales. Algunos minerales pesan más, por ejemplo el oro, otros que son las gangas, por ejemplo la sílice, carbonato, todo eso pesa, pues, estamos hablando ¿cuánto? De su gravedad específica 2, 2.5, en cambio el oro está por 15, 18. Entonces ese principio se utiliza para que han diseñado estos equipos. Ya, entonces acá por ejemplo, ya, después de eso, estos ya son concentradores graimétricos centrífugos. O sea, alguien dijo, pues si estos equipos JIP, mesas y espirales trabajan con una gravedad, ¿y por qué yo no puedo fabricar un equipo que trabaje pues, con 50, 60, 80 gravedades? Entonces aparecen acá los concentradores graimétricos centrífugos. ¿Cuál es el principio? El principio es un cono, acá en la parte interna, que gira a grandes velocidades. Yo puedo regular la velocidad del cono, entra el mineral molido, entonces todas las partículas, tanto la parte pesada y la parte no pesada, entonces por la parte exterior hay una presión de agua. Entonces todo lo que pesa vence la presión del agua y se va metiendo el concentrado abajo. Y lo que no pesa es arrastrado por la parte superior. Entonces ahí sale el concentrado y sale el relave. Entonces, de esta manera, estos equipos incluso ya se están utilizando actualmente en las empresas, ¿no? Como una preconcentración. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un mineral sulfurado incluso, ¿no? Ese tiene oro libre, ¿no? Y de repente es grueso, no va a flotar, porque flote tiene que tener un tamaño adecuado, se va a fondear, se va a perder en el relave. Previamente lo saco pues en la molienda, este oro, partículas gruesas, ¿no? Que va a entrar a la flotación. En la lixiviación está igualito, ¿no? Si es charpita de oro, entonces eso no va, no, el cianuro no lo va a atacar, pero se demora pues 20, 30 días, ¿no? Porque las plantas no están diseñadas para ese tiempo, están diseñadas para 3 días por la planta, porque la planta también lixivia. Entonces, previamente estos equipos se utilizan en la mole como una preconcentración para sacar ese oro que no va a salir, no se va a recuperar en lo que es tanto flotación como también la parte de lixiviación. Pasamos. Y ahí por ejemplo, pueden ver, ¿no? Lo que es una mesa graimétrica convencional, donde el mineral molido entra acá, entonces hay un flujo laminar de agua, la mesa va vibrando, entonces todo lo pesado no es, todo lo que no pesa es arrastrado fácilmente, y todo lo que no pesa es recogido por acá. Entonces acá va a salir concentrado, y también hay mixtos medios, ¿no? Hay partículas de oro que están metidas en la ganga, entonces por la parte superior. Este es otro tipo de mesa, ¿no? Mesa graimétrica. Este es un GIP más o menos. El GIP más o menos es como un émbolo, ¿no? Entonces, este es un recipiente donde un émbolo va moviéndose así. Entonces la culpa, el mineral molido entra acá,
Entonces todo lo que sale con el movimiento, ¿no? Porque continuamente entra el agua, entonces con este movimiento todo lo pesado se va metiendo adentro y por la parte exterior para acá sale el relato. Entonces sale el relato y sale concentrado. Entonces ese concentrado de repente, ¿no? Si tiene alta lea, pues se puede fundir, o en todo caso pues pasa lo que es la limpieza, de repente a una mesa, ¿no? Ese ya pasa a las siguientes etapas, pues si no, como concentrado también yo puedo comercializar. La ventaja de estos equipos, eso hay que tener bien claro, que no se utilizan reactivos, solamente con agua, solamente utilizan con agua. Entonces yo lo puedo implantar en cualquier comunidad y puedo sacar mi concentrado. O sea, ustedes tienen que ver también desde un punto de vista empresarial. Todo lo que estudian tienen que ver cómo se aplica, cómo lo puedo utilizar para beneficios, ¿no? O sea, no solamente es meterse la parte teórica, tiene que estar viendo, ¿no? O sea, ¿no? La ventaja de estos equipos es que solamente trabajan con agua. La fundición, prácticamente en la fundición ya entramos pues, aquí, ¿quién va a entrar a la fundición? Ya el concentrado, ¿no? de la flotación. Puede entrar a la fundición lo que es concentrado del YIP, concentrado de la mesa gravimétrica, ¿no? Entonces en la fundición ya se utiliza, ya obtenemos pues el metal mediante reactivos químicos, ¿no? Empleando altas temperaturas para separar ¿qué cosa? La parte valiosa. Entonces en las fundiciones generalmente empleamos lo que es las fases, se difieren la fase metálica que está en el fondo del crisol y la parte no valiosa que es escoria en la parte superior. Entonces de esta manera en este proceso utilizamos lo que es la pirometalurgia, lo que es la electrometalurgia. Entonces de ahí ya prácticamente ya estamos entrando casi a la parte final de lo que es la parte de la obtención del mineral, ¿no? Que es un conglomerado, ya estamos llegando a la parte de lo que es los metales. Y finalmente termina pues con lo que es la refinación, ¿no? Ya en lo que es la refinación prácticamente, ¿no? Es obtener mediante la refinación, es eliminar ese metal, todavía tiene algunas impurezas, entonces es eliminar todas esas impurezas y mejorar la calidad del metal. Entonces para eso se utilizan distintos métodos de refinación, porque hay refinación por electrólisis, refinación a fuego, refinación química, refinación refinación más. Entonces con todo esto ya prácticamente llegamos pues a obtener el metal tal como es. El mineral que era un mineral de plomo, prácticamente acaba a salir ya como plomo como elemento, ¿no? Si es un mineral de zinc como elemento. Si es plata, plata como elemento. Entonces ahí entran ya lo que es las aleaciones, tratamientos técnicos. Ya acá el ingeniero Falconi, entonces es su área, su especialidad es todo lo que es metalurgia, física y tratamientos. Ese sería más o menos a grandes rasgos. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces esto no debe quedar ahí, o sea, ustedes tienen que estar preguntando si tienen una inquietud, ¿no? O sea, por más que sepa, siempre ir preguntando, ¿no? Yo me acuerdo mucho una alumna, creo, cuando estaba en el tercer ciclo, en el segundo ciclo, nos paraba preguntando, ¿no? A veces eran ya preguntas incoherentes, yo como docente no le decía, eso ya debes saber, ¿no? Por ejemplo, ya estaba en quinto, sexto ciclo, pero preguntaba, ¿no? Al final de cuentas sale pues como uno de los mejores alumnos, ¿no? Entonces uno va perfeccionando a medida cómo va pasando, ¿no? los años. Entonces, la última recomendación por mi parte, alumnos, que prácticamente es el primer día de ustedes, es que se comprometan